No malgastes nuestro dinero, me gritó mi madre en plena fiesta de graduación de mi hermana, humillándome. Al día siguiente, fue con su hija dorada a comprarle un auto de lujo, y el banco le dijo que la cuenta familiar no tenía ni un solo peso. Hola. Hola a todos. Mi nombre es Amapola. Y la historia que voy a contarles es complicada. No sé si es una historia de venganza, o una historia de justicia, o simplemente el final inevitable de una mentira que duró demasiado. Durante una década, fui el cajero automático secreto de mi familia. La proveedora silenciosa, la hija invisible, la que pagaba las cuentas mientras la otra hija se llevaba los aplausos. Yo era el cimiento feo y necesario sobre el que ellas construyeron su brillante castillo de apariencias. Pero la semana pasada, ese castillo se vino abajo. Todo terminó en un restaurante carísimo en Polanco, con el sonido humillante de una transacción declinada y una sola frase, escupida por mi propia madre, que finalmente quemó el último y podrido puente que nos unía. «Deja de malgastar nuestro dinero», me gritó. Lo que ella no sabía, lo que no tenía ni la más remota idea, es que esa tontería, en la que yo estaba malgastando el dinero, acababa de salvarle la vida a su propia madre. Y ahora, quiero contarles cada detalle. Porque al final, realmente necesito que me den su opinión. Necesito que me digan, si hice mal. Estábamos en la Hacienda de los Morales. Si viven en la Ciudad de México, saben de qué lugar hablo. Es uno de esos sitios en Polanco donde el aire no parece gratis. Huele a perfume francés, a filete término medio y a poder. Los meseros se deslizan en lugar de caminar, las sillas son de terciopelo pesado y la luz es tan cálida y tenue que hace que todos parezcan más guapos y ricos de lo que son. No era mi mundo. Era el mundo que mi madre, Genoveva, había pasado toda su vida tratando de conquistar. Y era el mundo al que mi hermana, Celeste, sentía que pertenecía por derecho de nacimiento. Celebrábamos la graduación de Celeste. Lo pongo entre comillas porque, a sus 23 años, después de 5 años y 2 cambios de carrera, finalmente había logrado terminar la licenciatura en Relaciones Públicas en la Anáhuac. Una carrera que, huelga decir, yo había pagado en su totalidad. Cada inscripción semestral, cada colegiatura inflada, cada viaje de estudios a Cancún que en realidad era un pretexto para irse de fiesta, y cada libro de texto que dudo honestamente que haya abierto más de una vez. Yo, Amapola, a mis 28 años, me sentía como un pulgar lastimado. Llegué tarde, directo de mi taller. Mi vestido era sencillo, de manta cruda con intrincados bordados tenangos en el pecho, un diseño de mi propia marca. Mi cabello oscuro estaba recogido en una trenza simple. Ni bien entré, la mirada de mi madre me barrió de arriba a abajo, y sus labios, pintados de un rojo carísimo, se fruncieron en esa mueca de decepción que yo conocía tan bien como mi propio nombre. Amapola, mija, siseó, asegurándose de que nadie la oyera. ¿No podías haberte arreglado un poco? Vienes oliendo a hierbas. Pareces venida de la sierra. ¡Qué oso! Hola, mami. Estaba trabajando, fue mi respuesta monótona. Celeste, en cambio, era el sol alrededor del cual giraban todos. Su vestido era corto, dorado, de lentejuelas que captaban la luz de los candelabros. Sostenía su título enmarcado como si fuera un Oscar, posando para las selfies de mis tías, riendo con esa risa cantarina que siempre me pareció falsa. 30 invitados. La mayoría eran tías y primas que solo aparecían cuando la comida y la bebida eran gratis. Todos reían, todos aplaudían cada anécdota vacía que contaba Celeste sobre sus difíciles años universitarios. Yo era la anfitriona fantasma. La que le hacía señas discretas al mesero cuando veía el vaso de mi madre medio vacío. La que se aseguraba de que los centros de mesa estuvieran perfectos. La que sonreía y asentía, sintiéndome completamente invisible. La cena duró 3 horas. 3 horas de filetes, langostas y botellas de Moet y Chandon que no paraban de desfilar. Yo apenas probé bocado. Tenía un nudo en el estómago. Un nudo que llevaba ahí toda la mañana. Al final de la noche,
cuando el último carajillo fue servido, el capitán de meseros, un hombre elegante y discreto, no se acercó a mi madre. Se acercó a mí. Señorita, dijo en voz baja. La cuenta, cuando usted disponga. Gracias, Alfredo. Ahora voy, respondí. Me levanté y caminé hacia la pequeña recepción de madera oscura cerca de la entrada. El capitán me entregó la carpeta de cuero. Respiré hondo y la abrí. 55.700 pesos mexicanos. Un suspiro se me escapó. No fue de sorpresa. Fue de un cansancio tan profundo que me dolió en los huesos. Era el precio de la felicidad de mi hermana. O más bien, el precio de la imagen de mi madre. Saqué la tarjeta de débito corporativa principal. La tarjeta de Artesanías del Alma, SADCB. La tarjeta que pagaba el penthouse en Santa Fe donde ellas vivían. La que pagaba el Mercedes de Celeste. La que pagaba sus vidas. Aquí tiene, le dije al joven de la caja. La deslizó. Esperé. El joven frunció el ceño. La deslizó de nuevo. La terminal emitió un pitido bajo y triste. Señorita, dijo, visiblemente apenado. Me miró con lástima. Disculpe, pero la transacción es declinada. Marca fondos insuficientes. El nudo en mi estómago se apretó. Claro que no había fondos. Yo lo sabía. Lo sabía perfectamente. Pero el golpe, el momento, aún así dolió. Antes de que pudiera decir, permítame usar otra, la voz chillona de Celeste sonó como un taladro en mi oído. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué oso contigo, amapola! ¿Neta? Se tambaleó ligeramente. El champán la había puesto odiosa. ¿Ni para esto te alcanza? ¡Qué vergüenza! ¿Ahora qué vamos a hacer? Las tías, que esperaban su auto en el ballet parking, voltearon al unísono. Sus ojos, brillantes de chisme, se clavaron en mí. Y entonces, como un toro de lidia, llegó mi madre. Genoveva no caminó, marchó. Su rostro, usualmente tan controlado por el botox, estaba desfigurado por la furia. No por mí. Por la vergüenza pública. Por él, ¿qué dirán? Me agarró del brazo. Sus uñas, pintadas de un rojo sangre, se clavaron en mi piel. Amapola, por el amor de Dios. Su voz no fue un grito. Fue un siseo venenoso, pero lo suficientemente alto para que todas la escucharan. Te lo he dicho 1000 veces. Deja de malgastar nuestro dinero en tus tonterías. El mundo se detuvo. El murmullo del restaurante desapareció. Lo único que podía escuchar era el zumbido de mi propia sangre. Nuestro dinero. Mis tonterías. La miré. La miré de verdad. A esta mujer que había financiado durante 10 años. A esta mujer que vivía en un lujo que yo había construido con mis manos, manos que ella siempre criticó por estar manchadas de tierra. Y en ese instante, el último hilo de esperanza que albergaba, la estúpida ilusión de que un día me vería, de que un día me daría las gracias, se pulverizó. No sentí dolor. No sentí rabia. Sentí, nada. Un vacío absoluto. La nada. No te preocupes, mamá, dije. Mi voz sonó ajena, muerta. Ya está. Me solté de su agarre. Abrí otro compartimento de mi cartera. Saqué mi tarjeta de crédito personal. Una American Express platino que ellas no sabían que existía. Mi fondo de emergencia. Cobre de esta, por favor. El joven la tomó, casi con alivio. La deslizó. La terminal cantó un alegre, aprobada. Firmé el voucher. No dejé propina extra. Vámonos, le dije a mi madre. El camino a casa fue silencioso. Ellas se fueron en el Mercedes de Celeste, cuchicheando entre ellas, seguramente sobre mi irresponsabilidad y mi tacañería.
Yo me fui en mi Suru. Y mientras el viejo auto traqueteaba por las calles desiertas de Polanco, el museo de mi vida con ellas abrió sus puertas en mi mente, invitándome a un recorrido final. Mientras conducía, la lluvia fina comenzó a ensuciar el parabrisas. Encendí los limpiadores, y cada movimiento rítmico era como pasar la página de un álbum de recuerdos dolorosos. Mi museo personal del dolor. La primera sala, la principal, la llamé, el origen del odio, malinchismo. Mi madre, Genoveva, nació en un pueblo polvoriento en la Sierra de Hidalgo. Había pasado toda su vida adulta en la Ciudad de México tratando desesperadamente de borrar sus raíces. Odiaba su pasado humilde, odiaba su piel morena, y me odiaba a mí, porque yo era su vivo retrato. Yo era la prueba andante de la sangre indígena que ella tanto quería negar. Recuerdo verla, cuando yo era niña, después de una visita obligada a mi abuela Erlinda. Mi madre se tallaba las manos con limón y jabón zote, como si intentara quitarse el olor a leña y a campo. Dios mío, qué asco, murmuraba. Nunca vamos a salir de este hoyo si seguimos oliendo a pueblo. Celeste, en cambio, fue su boleto dorado. Nació 2 años después que yo, pero salió, guerita, de piel clara y cabello castaño. Fina, como decía mi madre. Como de telenovela. Celeste era el trofeo de Genoveva, la prueba viviente de que había mejorado la raza. Mientras a Celeste la metía a clases de ballet, de piano y de francés, a mí me dejaba en casa con mi abuela Erlinda, que vivía con nosotros en ese entonces. Tú quédate aquí con tu abuela, me decía. A ver si aprendes a hacer algo útil, como coser o cocinar. Y así, mientras Celeste aprendía a ser Fina, yo aprendía a ser yo. La segunda sala del museo era mi favorita y la más irónica, la fuente del dinero, mis trapitos. Mi abuela Erlinda, una mujer otomí sabia y silenciosa, me enseñó todo. Me enseñó a reconocer las hierbas del campo. Me enseñó a destilar aceites esenciales. Y me enseñó a bordar. Me enseñó los patrones antiguos, los tenangos, las historias que se contaban en cada puntada. Mi madre despreciaba esas actividades. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con esos trapos, amapola? ¿Quieres acabar vendiendo chicles en un semáforo? Sé como tu hermana. Cuando mi abuela se fue, o más bien, cuando mi madre la corrió de vuelta a Hidalgo, yo seguí bordando. En secreto. Era mi única conexión con ella. Empecé vendiendo mis trapitos en un pequeño puesto en el Jardín Hidalgo, en Coyoacán. Blusas, cojines, jabones artesanales. Luego abrí una tienda en línea. Y entonces, ocurrió el milagro. Un comprador de una boutique de lujo en Berlín encontró mi página. Se volvió loco por la autenticidad y la historia detrás de los bordados. Hizo un pedido masivo. Luego fue un comprador de Tokio. Luego una galería en Nueva York. En 3 años, mis trapitos se convirtieron en Artesanías del Alma, SADCB, una empresa de exportación que facturaba millones de pesos al año. Yo, amapola, la naca, la prieta, la del puesto de mercado, me había vuelto rica. Y eso nos lleva a la sala final, la más oscura, el parásito, la cuenta familiar. El dinero cambió todo. Y no cambió nada. De repente, mi madre estaba orgullosa. Mi hija, la empresaria, les decía a sus amigas. Pero el desprecio seguía ahí, apenas disimulado. Hace 3 años, cuando el dinero empezó a ser realmente grande, Genoveva me sentó en la sala del departamento que yo acababa de comprarles en Santa Fe. Mija, me dijo, con ese tono de falsa preocupación que usaba para manipularme. Tanto dinero, no es bueno para una muchacha sola como tú. Los hombres se te van a acercar por interés. Eres muy ingenua, amapola. Yo sé cuidarme, mamá, le dije. No, no sabes. Mira, dijo, acercándose. Vamos a hacer una cosa. Por tu bien. Vamos a abrir una cuenta familiar. Tú depositas ahí una cantidad fija al mes, digamos, 100.000 pesos.
Y yo me encargo de administrarlo todo. El pago del departamento, la luz, el súper, la colegiatura de tu hermana, todo. Así tú te dedicas a tus bordaditos y no te preocupas por estas cosas de adultos. Caí. Como una idiota. Desesperada por su aprobación, por sentirme parte de esa familia que siempre me había hecho sentir ajena, acepté. Los 100.000 pesos se convirtieron en 200.000. Luego en 300.000 al mes. La cuenta familiar se convirtió en la caja chica personal de Celeste. Recuerdo una vez, hace un año. Mi Suru se había desvielado. La reparación costaba 30.000 pesos. Le pedí a mi madre si podía tomarlo de la cuenta familiar. Ay, mija, ¿cómo crees?, me dijo, horrorizada. Ahorita estamos gastadísimas. Tu hermana necesitaba renovar su guardarropa para la universidad. Se compró una bolsa padrísima, de 30.000 pesos. Pero era una inversión, para su imagen. Mamá, es mi coche. Lo necesito para ir al taller con las artesanas. Pues toma un taxi, mija. No seas exagerada. Pagué la reparación con mi tarjeta personal. Esa misma tarde, vi a Celeste publicar una foto en Instagram con su bolsa nueva. Yo era la proveedora. Ellas eran las dueñas. El Suru traqueteó al pasar un bache, sacándome del museo. La lluvia arreciaba. Llegué a mi pequeño departamento en la colonia Roma, el único lugar que era verdaderamente mío, el único santuario que ellas no conocían. Abrí la puerta. El departamento estaba oscuro y frío. Me senté en el sofá sin encender la luz. Y mientras estaba ahí, temblando de una rabia fría, mi teléfono, que había puesto en silencio, vibró en mi bolsa. No era mi madre ni mi hermana. Era una notificación de correo electrónico. El asunto decía, reporte confidencial, HRL. Mi corazón dio un vuelco. Era del investigador privado. Para entender ese correo, tengo que retroceder el reloj unas 72 horas. 3 días antes de la humillación en el restaurante. Mi abuela Erlinda. La mujer que me enseñó todo. La única persona, además de mí, que mi madre odiaba activamente. Hace un año, Genoveva me dio la noticia. Tu abuela está muy delicada, mija. Ya chochea. La voy a trasladar a un retiro de descanso en el campo, cerca de Hidalgo. Para que respire aire puro y la cuiden bien. ¿Un retiro? ¿Cuál? Quiero ir a verla, le dije inmediatamente. La cara de mi madre se endureció. No. La vas a alterar. Eres muy intensa, amapola. Con tus cosas de hierbas y tus ideas raras. Ella necesita doctores de verdad, no remedios de pueblo. Tú solo, manda dinero. Yo me encargo. Y yo, como una cobarde monumental, obedecí. Le tenía tanto miedo a la confrontación con mi madre, estaba tan adoctrinada a evitar sus ataques de ira, que acepté. Manda dinero. Y eso hice. Cada mes, una suma considerable, 50.000 pesos, transferidos directamente a la cuenta personal de Genoveva, etiquetados como, cuidados abuela. Pero algo no estaba bien. Mi abuela nunca me llamaba. Cuando yo llamaba al celular de mi madre para preguntar por ella, la respuesta siempre era la misma. Está dormida. Está en terapia física. Está confundida hoy, no te va a reconocer. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal, pero mi cobardía era más fuerte. Hasta hace 3 días. Estaba en mi taller, revisando unas muestras de hilo, cuando sonó mi celular. Un número desconocido, Collada de Hidalgo. Contesté. Bueno. ¿Mija? ¿Amapola? ¿Eres tú, mi estrellita? La voz era áspera, rota. No la reconocí al principio. ¿Quién habla? Soy yo, mija, tu tío Porfirio. Mi tío Porfirio. El hermano menor de mi abuela Erlinda.
Un hombre de campo, honesto y directo, al que no había visto en una década, desde que mi madre cortó lazos con esa gente. Tío. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi abuela? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio tan pesado que pude oír su respiración entrecortada. Mija, dijo, y su voz se quebró. Amapola, tienes que venir. Tienes que venir ya. Acabo de encontrar a mi hermana. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Encontrarla, tío? ¿Cómo que encontrarla? Ella está en la residencia, el Edén, mi mamá. Mi tío soltó una carcajada que fue mitad llanto, mitad rabia. ¿El Edén? ¿Qué Edén ni qué mis polainas? Mija, tu madre es un monstruo. Es un diablo. ¿De qué hablas, tío? Encontré, Erlinda. En el asilo público, la eterna misericordia, aquí en la sierra. Si a esto se le puede llamar asilo. Es una pocilga, amapola. Un maldito hoyo. Me tuve que sentar. Las piernas no me sostenían. Tu madre, continuó Porfirio, su voz temblando de ira, la internó aquí hace un año. Paga la cuota mínima. La más baja. Y les dijo a las enfermeras, ¿les dijo? Mija, les dijo que su otra hija, o sea tú, era una desobligada, una malagradecida que se había ido al otro lado, que la odiabas y que nunca vendrías a verla. No podía respirar. El aire no me llegaba a los pulmones. Mi madre me había usado a mí, a mi supuesta ausencia, como excusa para su crueldad. Mija, esto es peor de lo que te imaginas. Las enfermeras dicen que tu madre no ha venido en 6 meses. Solo manda el pago miserable por transferencia. La tienen amarrada a un catre. Huele mal. Está en los huesos. Voy a mandarte una foto. No, tío, no. Pero era tarde. El teléfono vibró. Entró el mensaje de WhatsApp. Abrí la foto. Y mi mundo se desintegró. Grité. Fue un sonido animal, un aullido de dolor y de culpa que salió desde el fondo de mi alma. No era mi abuela. No podía ser. Era un cuerpo esquelético, acurrucado en posición fetal sobre un catre de metal oxidado. La piel, grisácea, pegada a los huesos. El cabello, antes blanco y trenzado, ahora era un nido sucio y enmarañado. Pero los ojos, esos ojos oscuros, hundidos, estaban abiertos. Mirando a una pared desconchada con una desesperanza absoluta. Vomité. Vomité en el bote de basura de mi oficina. Esa misma tarde, contraté al mejor investigador privado de la Ciudad de México. Quiero todo, le dije, mi voz temblando. Fotos, vídeos, testimonios. No me importa el precio. Ahora, en la oscuridad de mi departamento después de la fiesta, abrí ese correo. El reporte era peor de lo que Porfirio me había descrito. Fotos en alta definición. Vídeos cortos grabados por una enfermera a la que el investigador había sobornado. Testimonios firmados. Confirmaban el abandono sistemático, el robo del dinero que yo mandaba, la crueldad calculada de mi madre. Esa noche, la amapola que buscaba la aprobación de su madre murió. Fue un asesinato. Y en su lugar, mientras leía ese reporte, nació algo. Algo frío. Algo calmado. Algo absolutamente enfocado. Mi cobardía se había quemado. Solo quedaba ceniza. Y de esa ceniza, se levantaba una furia helada. La mañana de la graduación de Celeste, horas antes de la fiesta, yo no estaba eligiendo un vestido. Estaba ejecutando un rescate. Después de ver el reporte del investigador la noche anterior, pasé horas vomitando de rabia y de una culpa que me carcomía. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude ser tan cobarde? ¿Cómo pude dejar que mi miedo a la ira de mi madre me impidiera proteger a la única persona que me había amado incondicionalmente? La culpa era un veneno,
y la única cura era la acción. A las 7 de la mañana, estaba al teléfono. No con la policía, todavía no. El tiempo era crucial. Necesitaba sacarla de ahí antes de que Genoveva pudiera enterarse y moverla. Había pasado la madrugada investigando las mejores residencias geriátricas de lujo en México. No quería un buen lugar. Quería el mejor. Un lugar tan lujoso e impecable que borrara cada segundo de infierno que mi abuela había vivido. La número 1 era la Casa de Sol, en Bosque Real, en las afueras de la ciudad. Parecía un hotel de 5 estrellas. Tenía médicos geriatras 24/7, suites privadas, jardines terapéuticos, alberca climatizada. Llamé. Buenos días, la Casa de Sol, habla la directora de admisiones, la licenciada Trueba. Licenciada Trueba, buenos días. Mi nombre es Amapola. Tengo una emergencia médica, un rescate. Mi voz sonaba firme. La furia me daba una claridad que nunca había tenido. Le expliqué la situación en menos de 2 minutos. Él la abandonó. El asilo público en Hidalgo. El estado crítico de mi abuela. La licenciada Trueba fue increíble. Señorita Amapola, entiendo perfectamente. La situación es delicada legalmente. El asilo público no querrá entregarle a la paciente sin una orden, o sin la autorización de la persona que la internó, su madre. No tengo tiempo para eso, la interrumpí. El dinero no es ningún problema. Necesito sacarla de ahí hoy. Hubo una pausa. Entendido. Hay una forma. Si transferimos a la paciente en estado crítico, bajo la figura de traslado de emergencia de soporte vital, podemos acelerar el proceso. Requeriremos una ambulancia aérea. Un helicóptero. Un helicóptero. Sonaba a película. Hágalo. Señorita, el costo es considerable. El traslado, más el equipo médico de soporte vital, y dado que es un ingreso de emergencia sin historial médico, requerimos un depósito no reembolsable por 2 años de cuidados paliativos integrales. Para asegurar su lugar. ¿Cuánto?, pregunté, abriendo el portal de mi banca empresarial en la laptop. El total es de 1.800.000 pesos. 1,800,000 MXN. Casi $100.000. ¿A qué cuenta hago la transferencia?, fue mi única respuesta. Me dio los datos. Entré a la cuenta maestra de Artesanías del Alma. Vi el saldo de la cuenta de débito principal. Era más que suficiente. Moví el dinero. Mi mano no tembló. Transferencia realizada. Debería verla reflejada en 1 minuto. Hubo un tecleo al otro lado. Dios mío. Sí. Aquí está. Recibido. Señorita Amapola, el equipo de extracción médica despega de Atizapán en 40 minutos. Su abuela estará con nosotros antes del atardecer. Gracias, colgué. Me quedé mirando la pantalla. La cuenta principal de la empresa estaba casi vacía. Horas después, fui a la fiesta de graduación. Fui en piloto automático. Mi cuerpo estaba en Polanco, pero mi mente y mi alma estaban en un helicóptero, volando sobre la Sierra de Hidalgo. Cuando el mesero me dijo, horas después, que la tarjeta había sido declinada, no me sorprendí en lo más mínimo. Por supuesto que fue declinada. Acababa de usar casi todo el fondo de operaciones para pagar el rescate. La ironía era tan espesa, tan cósmica, que casi me hizo reír. Mi madre me gritó por malgastar el dinero. Y esa tontería, en la que estaba malgastando el dinero, era la vida de su propia madre. Pagué con mi tarjeta personal. La que ellas no conocían. Y mientras firmaba el voucher, supe que el juego había cambiado. Ellas no lo sabían. Pero yo sí. Esa noche, después de la fiesta, no dormí. La rabia fría era un combustible que me mantenía despierta, alerta y con una claridad aterradora.
Me senté en el pequeño estudio de mi departamento en la Roma. Encendí mi laptop. Eran las 3 de la madrugada. La hora de las brujas, la hora de los demonios. Y la hora de las decisiones irrevocables. Me serví un vaso de agua. Mis manos estaban perfectamente firmes. La amapola que temblaba ante los gritos de su madre ya no existía. Acababa de ser asesinada en ese restaurante. Tomé mi teléfono y marqué la línea de banca privada. Mi empresa, por el volumen de exportaciones que manejaba, era cliente premium. Tenían una línea de emergencia 24/7, atendida por banqueros senior, no por un call center. Sonó 2 veces. Banca privada, buenas noches, le atiende Braulio, ¿en qué puedo servirle? Su voz era profesional, despierta. Braulio, buenos días. Habla Amapola. Soy la administradora única de la cuenta corporativa, Artesanías del Alma. RFC, AL. No es necesario, señorita Amapola, me interrumpió amablemente. La reconozco por su voz. ¿En qué puedo ayudarla? Veo que hubo una transferencia muy fuerte esta mañana. ¿Todo en orden? Todo en perfecto orden, Braulio. De hecho, llamo para consolidar esa decisión. Necesito ejecutar acciones de seguridad de nivel 1, de carácter urgente e inmediato. Hubo un silencio. Pude oír el suave tecleo de su teclado. Se estaba poniendo serio. Entendido, señorita Amapola. Estoy en su perfil de seguridad. Permítame verificar su identidad. Por favor, proporcione el código de voz. Pasamos los siguientes 2 minutos en un ballet de códigos, preguntas secretas y tokens digitales. Un proceso diseñado para ser impenetrable. Identidad verificada, señorita Amapola. Estoy a sus órdenes. ¿Qué necesita? Respiré, hondo. Excelente, Braulio. Proceda con lo siguiente, y quiero que quede grabado en la bitácora de la llamada. Primero, revoque con efecto inmediato e irrevocable todas las firmas secundarias y accesos digitales a todas las cuentas, créditos y tarjetas suplementarias a nombre de Genoveva y Celeste. Escuché el tecleo rápido y decidido. Entendido. Firmas de Genoveva y Celeste revocadas. Segundo, congele y cancele todas las tarjetas físicas emitidas a esos nombres. No suspender. Cancelar. Destruir digitalmente. Entendido. Tarjetas suplementarias con terminación 4588 y 4589. Canceladas. Tercero, dije, sintiendo como un peso se quitaba de mis hombros. Transfiera el 95% de todos los activos líquidos, de todas las cuentas maestras, incluyendo fondos de inversión a corto plazo, a la nueva cuenta de fideicomiso que abrimos la semana pasada, el fideicomiso, Erlinda. Ese fideicomiso era mi plan de contingencia. Una cuenta legalmente blindada, diseñada por mi abogado, donde yo era la fideicomitente y fideicomisaria, y la única beneficiaria en caso de mi fallecimiento era mi abuela, Erlinda. Hubo un tecleo más largo. Es un movimiento de capital muy fuerte, señorita. Pero sus protocolos contractuales lo permiten. Procediendo. Listo. La transferencia se ha ejecutado. Los fondos están asegurados en el fideicomiso. Cerré los ojos. El primer grillete, el financiero, se había roto. Perfecto, Braulio, dije. Mi voz sonaba tranquila. Ahora, una última cosa. La más importante. Sí, señorita, dijo Braulio, esperando. Quiero que deje una nota permanente y destacada en el perfil de las señoras Genoveva y Celeste. Una nota que debe ser leída textualmente por cualquier empleado del banco, desde el cajero hasta el director de zona, si ellas intentan llamar o presentarse en sucursal. ¿Está listo para escribir? Estoy listo. Tomé aire. Saboreé cada palabra. La nota dirá,
el acceso para las señoras Genoveva y Celeste ha sido revocado permanentemente por orden explícita de la propietaria única de la corporación, la señorita Amapola. Ellas no son clientas de esta institución. Eran terceros autorizados. Dicho privilegio ha sido cancelado. No se les debe proporcionar, bajo ninguna circunstancia, ninguna información sobre las cuentas de la empresa ni sobre la propietaria. Fin del comunicado. Hice una pausa, para dar énfasis. Quiero que use esas palabras exactas, Braulio. No son clientas. Terceros autorizados, punto. Braulio guardó silencio un segundo. Pude imaginarlo asintiendo frente a su monitor. Entendido, señorita Amapola. La nota ha sido guardada y marcada con bandera roja en ambos perfiles. Gracias por su impecable servicio, Braulio. Que tenga buena noche. A sus órdenes, señorita. Buenas noches. Colgué. Me quedé mirando la pantalla oscura de mi teléfono. El segundo acto de mi liberación estaba en marcha. El legal. Abrí mi correo. Redacté un nuevo mensaje para mi abogado, el licenciado Beltrán. Beltrán era un hombre brillante, un tiburón, el que me había ayudado a constituir la empresa y a blindarla precisamente contra conflictos familiares. Él ya estaba sobre aviso, esperando mi señal. Asunto, ejecutar. Cuerpo del mensaje. Licenciado Beltrán, buenos días. Es hora. Proceda con el plan, Hidalgo. Quiero la tutela legal completa y permanente de mi abuela, Erlinda. Adjunto el reporte completo del investigador privado, incluyendo las fotos, vídeos y el testimonio notariado de mi tío Porfirio. Use todos los recursos necesarios. Quiero una orden de restricción contra Genoveva, quiero la orden de desalojo inmediata para el Penthouse de Santa Fe. La propiedad está a nombre de Artesanías del Alma. El comodato verbal ha terminado. Llámeme cuando la maquinaria legal esté en movimiento. Gracias. Amapola. Presioné, enviar. El pequeño avión de papel voló por la pantalla. Apagué la computadora. Apagué el teléfono. Me quité la ropa de la fiesta, que todavía olía vagamente a la comida cara del restaurante. Me metí en la cama. La furia helada se había disipado. En su lugar, había una calma profunda, casi antinatural. Y por primera vez en 10 años, dormí. Dormí profundamente, sin sueños, como una muerta. La guerra silenciosa había terminado. Ahora solo faltaba que el enemigo se diera cuenta de que había perdido. Desperté a las 10 de la mañana. No recordaba la última vez que había dormido más de 4 horas seguidas. El sol inundaba mi pequeño departamento en la Roma. Por lo general, me despertaba con una sensación de angustia, con la lista de pendientes taladrándome la cabeza. Pero esa mañana, me desperté en silencio. Me levanté, preparé una taza de café de olla, uno que traía directamente de un productor en Oaxaca. El olor a canela y piloncillo llenó mi cocina. Me senté en mi balcón, que daba a un patio interior lleno de jacarandas. Era la primera mañana de mi nueva vida. Encendí mi teléfono, no con miedo, sino con curiosidad. Tenía un mensaje de texto, pero no era de mi madre. Era un número desconocido. Señorita Amapola, buenos días. Soy la doctora Fuentes, directora médica de La Casa de Sol. Solo para informarle que su abuela, la paciente Erlinda, llegó a nuestras instalaciones a las 10:30 de la noche de anoche. El traslado fue estable. Está en condición crítica pero ya está siendo atendida. Adjunto una foto. Abrí la imagen. Era mi abuela. Estaba dormida en una cama de hospital impecable, con sábanas blancas y suaves. Tenía una sonda intravenosa en el brazo y monitores a su alrededor. Pero estaba limpia. Le habían lavado el cabello. Y por primera vez en un año, parecía, en paz. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. Pero no era de tristeza. Era de alivio.
Un alivio tan profundo que era casi doloroso. Gracias, doctora, respondí. Estaré ahí por la tarde. Justo entonces, mientras sostenía mi taza de café, entró un mensaje de voz. El icono de Genoveva apareció en la pantalla. Sonreí. Una sonrisa seca, sin humor. Y, acción. Encendí el altavoz. Quería escuchar la voz de mi antigua vida por última vez. La voz de mi madre llenó mi cocina. Sonaba alegre, escandalosa, insoportablemente arrogante. Como si la humillación de anoche, la tarjeta declinada, mi humillación, nunca hubiera existido. Amapola, mija. Buenos días. Oye, qué vergüenza contigo anoche, ¿eh? Qué irresponsable eres con el dinero, de veras. Casi nos dejas ahí lavando platos. Ja, ja, ja. Esperé. En fin, ya ni llorar es bueno. El pasado, pisado. Oye, tu hermana y yo ya vamos en camino. Vamos a la agencia Mercedes-Benz, por fin. Celeste está que no se la cree, súper emocionada. Hizo una pausa. Pude escuchar el ruido del tráfico de la Ciudad de México al fondo. Estaban en el auto. La camioneta que Celeste quiere, la GLE Coupe blanca, cuesta 1.500.000 pesos. Te aviso para que te asegures de que la cuenta familiar tenga fondos suficientes. O transfiérele a mi tarjeta personal, como veas. Pero que sea rápido, no quiero más sorpresitas como la de anoche, ¿eh? ¡Qué oso! Esperé de nuevo. Sabía que venía el golpe final. Ah. Y muy importante, Amapola. Quiero que le compres la camioneta a nombre de Celeste. No de la empresa. No quiero que andes diciendo luego que es tuya o que se la quieres quitar. Es su regalo de graduación, y punto. ¿Entendido? Bueno, muévete. Que no nos hagan esperar. Besitos, bye. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. La audacia. La absoluta, monumental e inconsciente falta de vergüenza. La capacidad de humillarme y, 12 horas después, exigirme 1,5 millones de pesos. Tomé un sorbo largo de mi café. Estaba perfectamente dulce. Claro, mamá, susurré al teléfono silencioso. Borré el mensaje de voz. No iba a necesitarlo. Sabía que el teléfono volvería a sonar. Muy pronto. Y sabía, con certeza absoluta, que la siguiente llamada no sería tan alegre. Yo no estaba allí, por supuesto. Estaba en mi balcón, regando mis geranios. Pero conozco a mi madre y a mi hermana tan íntimamente, he sido la audiencia de sus dramas durante tantos años, que puedo narrar la escena como si la hubiera visto con mis propios ojos, cuadro por cuadro. Imagínenlas. Son las 11:15 de la mañana. Genoveva y Celeste entran a la agencia Mercedes-Benz de Polanco. El lugar es más un museo que una tienda. Pisos de mármol negro que reflejan las luces LED, paredes de cristal y los autos, brillando como joyas bajo los reflectores. Huele a cuero nuevo, a café expreso y a dinero. Celeste, con sus lentes de sol de diseñador puestos en interiores, suelta un gritito. Mami, ahí está. Ahí está. Es perfecta. Corre, o más bien trota con sus tacones, hacia la camioneta GLE Coupe blanca. Es un vehículo absurdo, imponente, que parece más un tanque de lujo que un auto. Celeste lo abraza. Literalmente. Se toma una selfie acariciando el cofre. Genoveva se ríe, encantada. Es tuya, mi reina. Te la mereces. Un vendedor joven, impecable en un traje Hugo Boss, se acerca. Su sonrisa es profesional, pulida. Señoras, buenos días. Bienvenidas. ¿Interesadas en la nueva GLE? Genoveva se quita sus propios lentes de sol, con un gesto estudiado. No estamos interesadas, joven. La vamos a comprar. Hoy mismo.
Es el regalo de graduación de mi hija. La sonrisa del vendedor se amplía. Por supuesto. Una excelente elección. Si gustan, pasemos a mi oficina para ver los detalles. Las guía a una oficina privada con paredes de cristal. Se sientan en sillas de piel. Les ofrecen agua mineral importada. Muy bien, señora, dice el vendedor, tecleando en su computadora. El precio final de la unidad, con los interiores en piel beige y el paquete AMG que eligió su hija, es de 1.550.000 pesos. Perfecto, dice Genoveva, abriendo su cartera de diseñador. Saca la tarjeta negra suplementaria. La cuenta familiar. La desliza sobre el escritorio de caoba con la confianza de una reina poniendo un decreto. Cargo completo a esta, por favor. Es una cuenta corporativa. No tiene límite. El vendedor asiente. Claro que sí, señora. Toma la tarjeta. La desliza por la terminal bancaria. El vendedor frunce el ceño. La pantalla de la terminal brilla en rojo. Disculpe, dice, su sonrisa profesional vacilando un poco. No pasó. Seguramente un error de lectura. La sonrisa de mi madre se congela. ¿Cómo que no pasó? Le digo que no tiene límite. Vuelva a intentarlo. El vendedor la desliza de nuevo. La misma luz roja. Declinada. Fondos insuficientes. Esto es ridículo, espeta mi madre. Su cara empieza a enrojecer. Celeste deja de ver su teléfono. ¿Fondos insuficientes? Imposible. Esa cuenta tiene millones. El problema es su máquina. Mamá, qué oso, chilla Celeste. No me hagas esto. A ver, dice mi madre, furiosa, buscando en su cartera. Intente con la de mi hija. Es una extensión de la misma cuenta. Celeste, molesta, le da su propia tarjeta al vendedor. Declinada. Es el colmo, grita mi madre, golpeando el escritorio. Me están haciendo perder el tiempo. Voy a llamar a mi banquero privado ahora mismo. Me van a oír. ¡Qué incompetencia! Y entonces, comete el error fatal. El acto final de arrogancia que selló su destino. Saca su iPhone 15 Pro Max, pagado por mí. Marca la línea de banca privada. Y presiona el icono del altavoz. Quería que el vendedor escuchara. Quería que fuera testigo de cómo ella, Genoveva, la gran señora, ponía en su lugar a un empleado bancario insignificante. Banca privada, buenos días, le atiende Braulio, ¿en qué puedo servirle? Braulio. Habla Genoveva, ladra mi madre. Estoy en la agencia Mercedes-Benz de Polanco tratando de comprar una camioneta para mi hija y sus malditas tarjetas no pasan. Me marca, fondos insuficientes, lo cual es ridículo. No sé qué clase de circo estén manejando, pero exijo que lo arreglen ahora. Me están haciendo pasar una vergüenza. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz perfectamente calmada y profesional de Braulio, mi ángel vengador. Buenos días, señora Genoveva. Permítame revisar el estatus de sus cuentas. Se escucha el tecleo suave y rítmico. Celeste se muerde una uña. El vendedor mira al suelo, fingiendo revisar unos papeles. Ah, sí. Señora, dice Braulio. Localizo su perfil. Veo que intentó usar la tarjeta suplementaria con terminación 4588, asociada a la cuenta maestra de Artesanías del Alma, SADCB. Obviamente, dice mi madre. Esa es mi cuenta. Soy la dueña. Arréglalo. Señora, la voz de Braulio se vuelve fría, precisa, como un bisturí. Lamento informarle que su acceso como firma autorizada a dicha cuenta fue revocado esta mañana, a las 3:15 de la madrugada. El silencio en esa oficina de cristal debió ser tan absoluto que se podía oír el polvo caer. Vi la cara de mi madre en mi mente, pálida como el nácar,
los ojos desorbitados, la boca abierta. ¿Qué? Logró balbucear. ¿Qué dijiste? Eso es imposible. Soy su madre. Es mi dinero. Esa empresa es familiar. Y entonces, Braulio, bendito sea, soltó la bomba. Dictó la nota de muerte que yo había escrito. Señora, con todo respeto, la empresa es una sociedad anónima con una administradora única, la señorita Amapola. Según nuestros registros, y estoy leyendo una nota oficial en su perfil, usted no es clienta de esta institución. Usted era un tercero autorizado. Y dicho acceso, dicho privilegio, ha sido revocado permanentemente. No podemos, bajo ninguna circunstancia, proporcionarle ninguna información adicional sobre las cuentas de la empresa. Braulio hizo una pausa, y luego asestó el golpe final. Fin del comunicado. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Genoveva no contestó. Estaba paralizada. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre el escritorio de Caoba con un golpe sordo. El grito de Celeste fue lo que rompió el silencio. No fue un llanto. Fue un alarido de furia infantil. Me mentiste, mamá. Me mentiste. Esa maldita gata naca de Amapola nos robó. Me arruinó mi regalo. La odio, la odio. El vendedor, pálido como un fantasma, se aclaró la garganta. Señoras, con todo respeto, creo que será mejor que se retiren. Eran las 11:35 de la mañana cuando mi teléfono, que había estado en silencio sobre la mesa de mi balcón, empezó a vibrar. Y no paró. Era una locura. Una supernova de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Todos de Genoveva, bloqueado, y Celeste, bloqueado. Apagué las llamadas, pero, por una curiosidad casi clínica, abrí los mensajes de texto. Era un estudio fascinante del ciclo del abuso narcisista en tiempo real. Genoveva, 11:36 de la mañana, eres una maldita traidora. ¿Qué mierda hiciste? Devuélveme el acceso a mi dinero ahora mismo o te juro por Dios que voy a tu taller y rompo cada cosa. Celeste, 11:37 de la mañana, ratera. 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 Perra. Siempre estuviste celosa de mí porque soy bonita y tú eres una gorda fea. Me arruinaste la vida. Te odio. Genoveva, 11:45 de la mañana, ¿por qué nos haces esto, Amapola? ¿Por qué tanto odio? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Así nos pagas? Estoy llorando en medio de la calle. Tu hermana está inconsolable. Celeste, 11:46 de la mañana, ya verás. Le voy a decir a toda la familia lo que eres. Eres un monstruo. Te vas a quedar sola, amargada y pudriéndote en tus trapos. Genoveva, 12:15 del mediodía, mija, por favor. Amapolita. Contesta el teléfono. Seguramente fue un error del banco, ¿verdad? Estás enojada por lo de anoche, lo entiendo. Fui dura. Perdóname, mi amor. Pero esto es demasiado. Llámame. Lo podemos arreglar. Somos familia. Te quiero, mija. Llámame. Leí cada palabra. No sentí nada. Era como leer el guión de una película muy mala que ya había visto 1000 veces. Con una calma absoluta, seleccioné, Genoveva. Bloquear número. Seleccioné, Celeste. Bloquear número. El silencio que siguió fue la paz más profunda que había conocido en mi vida. 2 días después, mi teléfono sonó. Era el licenciado Beltrán. Amapola, buenos días. Habla Beltrán. Licenciado, qué gusto. ¿Cómo va todo? Viento en popa, dijo, su voz profesional y eficiente. La orden de tutela provisional para su abuela, la señora Erlinda, ha sido concedida por un juez de lo familiar, basándonos en la abrumadora evidencia de abandono y negligencia.
La orden de restricción contra Genoveva también está activa. Respiré, aliviada. Gracias a Dios. ¿Y lo segundo? La notificación de desalojo para el Penthouse de Santa Fe fue entregada personalmente por mi equipo hace una hora. La señora Genoveva la recibió. No se lo tomó muy bien, al parecer. Me imagino. Tienen 30 días naturales para desocupar la propiedad de la empresa. Legalmente, no pueden hacer nada. El contrato de comodato verbal terminó en el momento en que le entregamos la notificación. La mantendré informado. Gracias, licenciado, dije. Proceda con todo. Ese fin de semana, conduje a la Casa de Sol. El lugar era irreal. Parecía un resort de lujo en Valle de Bravo, no un asilo. Había jardines impecables, fuentes de cantera, y enfermeras con uniformes blancos y sonrisas amables. El aire olía a pino, a lavanda y a paz. La doctora Fuentes me recibió en el lobby. Señorita Amapola, qué gusto. Su abuela está respondiendo maravillosamente. Ha sido un cambio radical en 48 horas. Está en la suite del jardín. ¿Cómo está ella?, pregunté, mi voz temblando por primera vez. Físicamente, está en un estado de desnutrición severa y deshidratación. Pero es fuerte. Su espíritu es fuerte. Está confundida, pero, creo que verla le hará mucho bien. Me guió por un pasillo soleado. Abrió una puerta. Y allí estaba ella. La habitación era enorme, con una pared de cristal que daba a un jardín privado lleno de bugambilias. Mi abuela Erlinda estaba en una cama de hospital de alta tecnología, pero estaba sentada, apoyada en almohadas suaves. Y estaba limpia. Le habían lavado el cabello. Su hermoso cabello blanco, aunque escaso, estaba trenzado, tal como ella me había enseñado a trenzar el mío. Llevaba una bata de algodón suave, color cielo. Una enfermera joven y sonriente estaba a su lado, dándole de comer una gelatina de fresa. Abue, susurré desde la puerta. La enfermera se retiró discretamente. Mi abuela levantó la vista. Sus ojos, que en la foto se veían muertos y vacíos, se abrieron de golpe. La confusión desapareció. Una chispa de reconocimiento, de incredulidad, brilló en ellos. Amapola, susurró. Su voz era un papel de lija, rota por el desuso. ¿Mi estrellita? Me acerqué. No pude hablar. Caí de rodillas junto a la cama. Todas las lágrimas que no había llorado en la fiesta, todas las lágrimas de rabia y de culpa, salieron de golpe. Me ahogaba. Abuelita, logré decir, mi voz rota. Abuela Erlinda. Ella levantó una mano temblorosa. Estaba huesuda, frágil, pero cálida. Tocó mi mejilla. Mi amapolita, susurró de nuevo, y sus propios ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás aquí? ¿Mi estrellita? Pensé que me odiabas. Esa frase me partió el alma en dos. No, abuela. No, jamás. Jamás te odiaría. Ella. Genoveva, sollozó en silencio. Me dijo que te avergonzabas de mí. Me dijo que te habías vuelto rica, que vivías con gente importante, y que no querías que nadie supiera de esta vieja india. Mintió, le dije, mi voz endureciéndose con la verdad. Te mintió, abuelita. Y yo te fallé. Yo no sabía dónde estabas. Me dijo que estabas bien. Perdóname. Perdóname por tardar tanto. No es tu culpa, mija, dijo, y con su pulgar huesudo, secó mis lágrimas. No es tu culpa. Sabía que vendrías. Eres mi sangre. Tienes mis manos. Me quedé con ella toda la tarde, sosteniendo su mano. Vi cómo los médicos la revisaban, cómo le ajustaban los medicamentos. Vi cómo comía una sopa de fideos caliente con un apetito que no había tenido en un año.
El dinero no me había hecho feliz. Pero en ese momento, viendo a mi abuela segura, limpia y comiendo, supe exactamente para qué servía el dinero. Servía para esto. Para deshacer el mal que otros hacen. Han pasado 6 meses desde ese día. Mi vida es, tranquila. Me mudé. Dejé el departamento de la Roma y compré una casa pequeña con jardín en Coyoacán. Mi abuela Erlinda, aunque su cuerpo nunca se recuperará del todo del daño de ese año, está irreconocible. Ha recuperado peso, su cabello ha crecido y, aunque pasa la mayor parte del tiempo en silla de ruedas, su mente está lúcida. Vive en la Casa de Sol, como una reina, y la visito cada 2 días. Genoveva y Celeste, bueno. La vida sin mi dinero no ha sido amable con ellas. Me enteré por mis tías que fueron desalojadas del Penthouse de Santa Fe. Al parecer, tuvieron que vender el Mercedes de Celeste y todos sus bolsos de diseñador. Viven en un pequeño departamento rentado en la colonia Doctores. Un lugar ruidoso, sin lujos, sin elevador. Celeste, por primera vez en su vida, tuvo que buscar un trabajo. Según el chisme, es recepcionista en un consultorio dental. Mi madre, Genoveva, ha intentado contactarme a través de media docena de abogados. Alegan abuso de confianza, despojo, fraude e incluso secuestro de mi abuela. Mi licenciado Beltrán simplemente se ríe. Cada vez que llega una nueva demanda, él responde con 2 documentos, los estados de cuenta de la cuenta familiar, que muestran los millones gastados en lujos por ellas, y el reporte fotográfico del asilo, la eterna misericordia. Las demandas, invariablemente, se desvanecen. Hace un mes, lancé una nueva línea en Artesanías del Alma. Se llama La Colección Erlinda. Son diseños de bordados basados en los patrones originales que mi abuela dibujó para mí en una libreta vieja cuando yo era niña. Son los diseños más complejos y hermosos que tenemos. El 70% de todas las ganancias de esa colección se dona directamente a fundaciones que rescatan a adultos mayores en situación de abandono en México. Es nuestra línea más vendida. Se está agotando en Europa. Mi antigua familia les dice a todos que soy un monstruo frío y calculador. Que me aproveché de ellas, que me robé el dinero familiar y que secuestré a mi abuela para quedarme con su herencia. Dicen que destruí a mi familia por un capricho, por dinero. Pero la verdad es esta, usé el dinero que gané, gracias a las enseñanzas de mi abuela, para salvarle la vida a esa misma mujer. Mi madre me gritó frente a 30 personas por malgastar el dinero. Y ese dinero que malgasté fue el pago del helicóptero que sacó a su propia madre del infierno en el que ella misma la metió. Así que, ahora, después de contarles toda la verdad, les pregunto a ustedes. ¿Hice mal? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si creen en el poder de reclamar tu propia historia, y en la justicia, por dolorosa que sea, suscríbanse al canal para más relatos como este. Gracias por escucharme.